Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Solus Christus, la cuarta sola de la Reforma, por Benjamin B. Warfield. Solus Christus declara que la salvación viene únicamente por medio de Jesucristo, sin la mediación de santos, sacerdotes ni méritos humanos. En este poderoso sermón, Warfield explica la exclusividad de Cristo como Salvador. Basándose en Hechos 4:12, Warfield muestra que solo en el nombre de Jesús hay salvación y que apartarse de él es perder toda esperanza. Este mensaje pertenece a la serie Las 5 solas de la Reforma y nos invita a contemplar la suficiencia absoluta de Cristo. Su persona, su obra y su gracia perfecta son todo lo que el pecador necesita. Acompáñanos en esta preciosa audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Hechos 9:12. Y en ningún otro hay salvación, porque tampoco hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Un milagro notable había tenido lugar. Cuando Pedro y Juan entraban en el templo a la hora de la oración de la tarde, se encontraron con un pobre lisiado que solía postrarse en la entrada para pedir limosna a los fieles que pasaban. Lo sanaron, atrayendo su atención y fortaleciendo su fe con la poderosa frase: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Ante la multitud atónita que se agolpaba, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a Jesús, cuyo poderoso nombre, al despertar la fe en él, había obrado esta maravillosa curación. Los líderes saduceos del pueblo, como relata la historia, se enfurecieron enormemente por el suceso, y, apresando a Pedro y a Juan, los encarcelaron durante la noche y los llevaron al día siguiente ante el Sanedrín. La pregunta formulada a los apóstoles durante su interrogatorio ante este cuerpo fue deliberadamente insultante en cada frase y desembocó en una explosión de furioso desprecio. ¿Qué clase de poder es este? ¿Y qué clase de nombre es el que te ha dado para hacer esto? Aquí se reduce abiertamente a los apóstoles a esa manada de judíos errantes que infestaban todas las ciudades, obrando cosas extrañas mediante el poder de algún gran nombre que pronunciaban en sus encantamientos. Entonces Pedro, dice la narración, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si es posible que seamos nosotros, nótese el énfasis de la protesta personal en este nosotros, que hoy somos llamados a rendir cuentas por una buena obra. Nótese este enfático buena obra, no la fechoría por la que se suele pedir cuentas a los hombres. A un hombre enfermo, ¿por qué ha sido salvado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Aquí se ve que Pedro alcanza su clímax, que es por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros. Un enfático vosotros, que identifica a las personas con una afirmación clara y contundente. A quien crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Oh, la tremenda intensidad de ese contraste. Por este nombre está ante vosotros sano. Esta es la piedra que vosotros, los edificadores, menospreciaron, y que se ha convertido en cabeza del ángulo. Ciertamente diremos que la acritud de la réplica, la valentía de la proclamación, no podían ir más allá. Y allí estaba el hombre sanado en medio de ellos, testigo viviente de la verdad de la declaración. Pero Pedro va incluso más allá. No contento con una afirmación tan contundente de la revocación en la corte celestial del veredicto terrenal sobre Jesús, el despreciado Nazareno, y de la presencia viva entre ellos de aquel a quien habían asesinado vilmente, obrando milagros, Pedro ahora, de repente, alcanza la cima de su gran argumento y coloca a su maestro en la cima de su gloria como el único príncipe y salvador de toda la tierra. Esta, dice, es la piedra que fue desechada por ustedes los edificadores, la cual ha sido puesta como cabeza del ángulo, y en ninguna otra, añade, en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ya es demasiado tarde para hablar de la sutil nota de desafío, de santo y castigado reto, que resuena en este discurso de Pedro, como una trompeta. En estas últimas palabras, ha superado el desafío e incluso el desafío, y ha adquirido el tono de una convocatoria y una alta proclamación. En ellas Pedro se presenta imperturbable ante el mundo, como heraldo del príncipe de la vida,
y afirma sus prerrogativas supremas. Ante el burlón Sanedrín, ante el cual se encuentra, él, un hombre inculto e ignorante, lanza esta gran y contundente declaración, que Jesucristo de Nazaret, a quien habían crucificado, no solo era el santo siervo de Dios, por eminencia el santo y justo, contra quien, por lo tanto, habían pecado gravemente al imponerle sus malvadas manos, pero en realidad es, aunque lo hayan matado, el mismísimo Señor y fuente de vida, en cuyas únicas manos se reúnen todos los asuntos del ser, tanto en este mundo como en el venidero. No debemos detenernos a imaginar el efecto que esta audaz predicación a Jesús del imperio único sobre la salvación debió haber tenido en los oídos judíos ese día. A él lo habían matado, pero en realidad él había resucitado de entre los muertos para perturbarlos y estaba mostrando su poder en señales y prodigios realizados en su nombre. Aquí estaba este hombre lisiado, salvado de su enfermedad. ¿Y quién podría negar que la curación había sido obrada por el nombre de Jesús? Es más, aquí están estos mismos hombres indoctos e ignorantes, salvados también de sus propias enfermedades. Pedro, por ejemplo, quien había negado a su Señor con la simple mirada de una sirvienta, ahora se encuentra ante el mismo Sanedrín, indiferente a sus ceños fruncidos y a sus propias cadenas, y proclama con valentía la gloria y el dominio de su Señor, resucitado sobre todo el reino de la vida. ¿Quién podría negar que esta curación también había sido obrada por el nombre de Jesús? Es fácil imaginar las profundas consternaciones que hubo en el Sanedrín ese día. ¡Qué maravillas! ¿Cuántas preguntas ansiosas sobre qué se podía hacer para detener la propagación de tal evangelio? Los 2000 años transcurridos nos han enseñado cuán vanos fueron todos sus esfuerzos. Y, habiendo rechazado la piedra que el Señor había puesto como piedra angular, cuán plenamente se cumplió en ellos la predicción del mismo Jesús. El que caiga sobre esta piedra quedará hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga quedará reducido a polvo. Sin embargo, hoy nos resulta más importante indagar qué debemos aprender, tras 2000 años de iluminación durante los cuales el Evangelio de Jesús se ha difundido libremente y ha sido glorificado, de esta gran declaración de Pedro, pronunciada, según se nos dice explícitamente, cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Nos asegura, además, después de tanto tiempo, que la salvación solo se encuentra en Jesús, y que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué debemos entender de esta contundente afirmación? Se nos aconsejará, por supuesto, desde el principio, recordar que tenemos ante nosotros un anuncio que pertenece a los inicios del Evangelio, que estamos escuchando las palabras de Pedro, no, por ejemplo, de Pablo o Juan, y palabras del propio Pedro, pronunciadas antes de que fuera iluminado por la gran visión que lo visitó en la azotea de Jope. Se nos aconsejará incluso recordar que un milagro de curación física subyace en este anuncio y que, al menos en su significado primario, debe entenderse que guarda una relación natural con él. Sería una lástima, sin duda, olvidar tales cosas. Solo teniéndolas plenamente presentes se puede comprender la amplitud y riqueza de la gran declaración de Pedro. Es cierto que toda la situación gira en torno a un milagro de curación, que Pedro se dirige en todo su discurso a la exigencia de una explicación del poder mediante el cual se obró esta curación física, que acababa de hablar de la sanación como una salvación, usando la misma palabra que emplea en esta gran declaración. Ciertamente quiere declarar, y de hecho lo declara, que solo en Jesús se puede obtener tal salvación física, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos. Había exorcistas y sanadores de sobra, que pronunciaban otros nombres sobre los afligidos hijos de los hombres. Ninguno de ellos tenía poder para salvar. Si alguna vez se han de aliviar los males de esta vida, si se han de vencer las fuerzas de la enfermedad y la decadencia, del daño y la muerte, solo por medio de Jesús, se logrará. Solo su nombre, por la fe en su nombre, puede dar esa salud perfecta que anhelamos. Es indudable que Pedro aún no se había despojado por completo de la dura coraza de exclusividad judía que encerraba y estrechaba su corazón. Desconocemos qué vestigios de crudas esperanzas mesiánicas aún se aferraban a su pensamiento y condicionaban su concepción de la salvación. El Jesús que él proclamaba era, sin duda,
A su juicio, un rey, fruto de los lomos de David, y sentado en el trono de David, un profeta prometido por Moisés y todos los que vinieron después, que ahora venía principalmente a Israel para bendecirlos ante todo, y a los demás, solo en y a través de Israel. Su intención era proclamar, y de hecho proclamaba, que no hay otro Salvador nacional sino Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, mediante el cual los hombres puedan ser salvados de la opresión de la sociedad y la vida organizada de los estados. Muchos otros salvadores nacionales se habían ofrecido y aún se ofrecían a sus oyentes. Estaba, por ejemplo, un tal Teudas, a quien todos recordaban, que se presentaba como alguien importante, y estaba Judas de Galilea, que hacía poco se había ofrecido a ser aceptado por ellos. ¿Qué había sido de los que le siguieron? No. Si el yugo del opresor ha de ser roto alguna vez, si la sociedad ha de convertirse alguna vez en ese reino de justicia prometido por el que todos anhelamos, solo será por medio de Jesús que se logrará. Solo su nombre, por la fe en su nombre, puede traer el tan esperado reinado de Dios. Pero es indudable que la salvación, tal como la comprendió Pedro, trascendió con creces estas concepciones y halló su verdadero significado en las cosas del Espíritu. La remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo como poder interior que conduce a la santidad. Estas son las ideas que, al menos desde Pentecostés en adelante, dominaron sus pensamientos. La eliminación del pecado, para que vinieran tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Expresa aquí la esencia misma de todo su anhelo. Sin duda, también en cuanto a esta salvación espiritual, aún tenía mucho que aprender. Sin duda, la inmensidad de la misericordia de Dios aún no se había revelado plenamente en su pensamiento. Y sin duda aún esperaba que los gentiles participaran de esta salvación, no como gentiles, sino solo como resultado de una conquista espiritual de ellos por el judaísmo. Pero ciertamente no menos, sino mucho más, era inconcebible para Pedro que los gentiles pudieran salvarse sin ese único Salvador, en quien solo había salvación incluso para los judíos. Que canales de salvación estuvieran abiertos a los pecadores de los gentiles, canales que están cerrados para los judíos, era algo que no podía ni siquiera imaginarse. Cualquier vestigio de exclusivismo judío que pudiera imaginarse aún aferrado a su pensamiento, no puede, entonces, suponer que haga dudar si los gentiles también deben entenderse como excluidos de este único medio de salvación anunciado, sino todo lo contrario. Los pecadores de los gentiles, por la propia naturaleza del caso, se encontraban, en su opinión, bajo una condenación indefinidamente más profunda que la del pueblo elegido, y solo podían esperar la salvación participando en la bendición que les llegó primero. De manera que debe quedar fuera de toda duda que la declaración de Pedro pretendía afirmar y afirma, de la manera más incondicional y sin excepciones posible, que en ningún otro sino en Jesús se puede obtener esta salvación espiritual, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual los hombres en esta esfera, sobre todo, puedan ser salvos. Parece claro, por lo tanto, que para captar el significado de Pedro en esta gran declaración, debemos tomar el concepto de salvación en el sentido más amplio posible, y dar a su restricción de esta salvación a Jesús y su poderoso nombre la interpretación más estricta y rigurosa. Al hacerlo, no someteremos las palabras de Pedro a una presión indebida, desviándolas de su significado natural y simple. Solo así podremos protegerlas de la distorsión y preservar su significado natural y simple. No podemos sorprendernos de que así sea. En ambos casos, Pedro simplemente refleja aquí, a su manera y en consonancia con su etapa personal de crecimiento y las circunstancias que determinaban su lenguaje, la doctrina bíblica común. Ciertamente, jamás haremos justicia a la concepción bíblica de la salvación en su totalidad, a menos que le otorguemos a ese término su connotación más amplia e imaginable. Tal vez tendamos a restringirla y limitarla, para luego sentir sorpresa, incluso perplejidad, al abrir las Escrituras y encontrar pasaje tras pasaje que no concuerda con nuestras escasas ideas preconcebidas. En la concepción bíblica, y no podemos enfatizarlo lo suficiente, la salvación extiende su alcance benéfico para abarcar todo mal que aflige a la humanidad, y esto con toda razón, porque en su esencia, en el corazón mismo de su esencia, la salvación es liberación del pecado, y por consiguiente,
es liberación de todos los males que tienen su raíz en el pecado. Y todo mal, de cualquier tipo, que haya entrado en la esfera de la vida humana es consecuencia del pecado, y no es sino la manifestación de su presencia y poder en la humanidad. Abrimos un libro reciente y encontramos escrito: ni Dios mismo puede evitar las consecuencias del pecado, la tristeza, la desgracia y el sufrimiento que son efecto directo de la maldad. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, porque tal no es la enseñanza de esta bendita Biblia. Ya no tendrán hambre ni sed, leemos, ni les dará el sol, ni calor alguno, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sin duda, este lenguaje es simbólico, pero lo es precisamente porque expresa mucho más de lo que dice directamente. Y en cuanto a fidelidad a la enseñanza bíblica, podría leerse con la literalidad de un documento legal. La expresión predilecta para la salvación en el relato bíblico es la grandiosa palabra vida, lo cual se contrapone a la igualmente grandiosa palabra muerte, como el término más abarcador para englobar todos los males de los que seremos salvados. Sea lo que sea la muerte, y todo lo que la muerte es, y todo lo que la precede, la acompaña y la sigue, en cualquiera de sus posibles aplicaciones, física y temporal, espiritual y eterna. De eso seremos salvados en esta salvación. Y sea lo que sea la vida, y todo lo que la vida es, y todo lo que la precede, la acompaña, la expresa, surge de ella y la corona, en cada posible aplicación de ese gran concepto. A eso seremos salvados en esta salvación. O mejor dicho, a eso, en lenguaje bíblico, se llama salvación. El día que de él comas, ciertamente morirás. En estos términos se formulaba la gran prohibición del fruto de aquel árbol prohibido cuyo sabor mortal, como Milton, con toda razón, lo expresa, trajo la muerte al mundo y toda nuestra desdicha. Todo lo que aflige y perturba la vida humana en todas sus manifestaciones no es sino fruto de la primera desobediencia. Concibamos al hombre como un organismo físico, unido por las fuerzas sutiles que gobiernan la vida material. Todo lo que le causa dolor, enfermedad y muerte surge como resultado inevitable del pecado, y por lo tanto, objeto necesario de la salvación. Concibámoslo como un ser social unido en comunión con sus semejantes, por los lazos mutuos que sostienen el tejido de la sociedad. Todo lo que le causa descontento, discordia, injusticia, opresión, carencia o abandono es igualmente fruto del pecado y por consiguiente objeto de la salvación. O concibámoslo en la plenitud de su naturaleza, como un ser espiritual en relación con el mundo espiritual superior, que se extiende hasta el trono de Dios mismo. Todo lo que perturba el libre fluir de esta elevada comunión y despierta en él la sensación de incompatibilidad con su entorno superior, todo lo que se alza en su interior como un obstáculo para el favor de Dios, que es la vida, ya sea en forma de culpa o de pecado, es igualmente un obstáculo para la gracia de Dios. Corrupción. Este es, sobre todo, el fruto amargo del pecado y, por lo tanto, el objeto inmediato de la salvación. Debemos concebir la salvación como la extensión de su mano sanadora hasta los confines más remotos de los efectos del pecado, o de lo contrario, no reconoceremos, junto con el poeta, al restaurador como un hombre mayor que aquel por quien sufrimos esta dolorosa pérdida. Las Escrituras ciertamente no nos permitirán albergar fantasías tan despectivas para la gloria del Redentor. Ni siquiera se conforman con una equiparación de las esferas en las que operan las fuerzas de destrucción y restauración, como si bastara decir que el don de la vida suplantará la maldición de la muerte, siguiéndola en todas las ramificaciones de sus nefastos efectos para que pueda revertirlos. Es más, tan pronto como trazan el paralelo, lo corrigen de inmediato con un ferviente. Pero no como la transgresión, así también es el don gratuito. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay una sobreabundancia de gracia y una extensión de ella inconmensurablemente más allá de los estragos causados incluso por el pecado.
Para hacer justicia a las representaciones bíblicas, debemos concebir la salvación con nobleza. Debemos extender sus límites si queremos otorgarle toda la tierra que el Señor le ha prometido. Es gloria de Cristo que su salvación penetre en cada necesidad humana y proclame en todas por igual la liberación completa. Incluso la creación inferior, por su relación con el hombre, participa de su redención. Si la tierra misma fue maldecida por causa del hombre, para que su morada compartiera su castigo, con mayor razón participará de su restauración. Los suspiros del hombre no son la única expresión del mal que aflige la vida humana en su desarrollo pecaminoso. Toda la creación gime y sufre con él, pero también participa de la esperanza de la liberación venidera. Porque habrá un cielo nuevo, se nos dice, y una tierra nueva. Bajo estos nuevos cielos, en esta nueva tierra, se congregará la humanidad redimida, en la perfección de su ideal y en perfecta armonía con su entorno perfeccionado. En la perfección del vigor físico, pues lo que se siembra en corrupción habrá resucitado en incorrupción, lo que se siembra en deshonra habrá resucitado en gloria, lo que se siembra en debilidad habrá resucitado en poder, lo que se siembra en egoísmo habrá resucitado en espiritualidad, en la perfección de la organización y la convivencia social, pues no habrá quien dañe ni destruya en todo el santo monte de Dios, y todo el pueblo del Señor habrá aprendido la justicia, en la perfección de la comunión espiritual con Dios. Pues entonces el Señor se dará a conocer a su pueblo y morará con él, y no necesitarán ningún templo al que acudir para encontrarse con el Señor, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, y la gracia del Señor fluirá por las calles como un río de agua de vida que inundará cada rincón. Tal es la imagen que las Escrituras nos presentan de la salvación de nuestro Dios. Y no olvidemos que es la imagen de un mundo salvado. Así como ninguna esfera de la vida humana queda intacta, como al tocarla, toda esfera de la vida humana se transforma. Así la plenitud y profundidad de su renovación del hombre se corresponde con la amplitud de su extensión sobre el hombre. Son los cielos y la tierra, renovados los que se nos invita a contemplar, y morando en ellos en dicha infinita, la humanidad renovada. Una humanidad renovada, no una pequeña compañía retirada de la raza, sumida en el pecado, sino la raza misma, limpia, purificada y reunida en los brazos del Padre. No sin pérdidas sufridas en el camino, es cierto, pues hay algunos que no entrarán en esta santa ciudad, pero con todas las pérdidas compensadas, todas las brechas en las filas colmadas y todas las carencias y necesidades suplidas por aquel que la redimió para sí y la condujo a su nuevo estado de perfección en sí misma y comunión eterna con él. Tal es la salvación que Cristo nos ha brindado. Ahora bien, el punto al que las palabras de Pedro, que hoy nos llaman la atención de manera especial, es que ni esta salvación en su totalidad, ni ninguna de sus partes ni elementos, puede alcanzarse sino en Jesucristo. Y en ningún otro, declara con gran énfasis, en ningún otro hay esta salvación bien conocida que colma todas nuestras esperanzas y anhelos. En ningún otro hay esta salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El interés de Pedro, como observaremos, no se centra en la grandeza de la salvación, sino en la grandeza de Jesucristo el Nazareno, quien es el Señor y único depositario de esta gran salvación. Él asume que la idea de esta salvación, su indescriptible grandeza y un anhelo insistente por ella, están presentes, persistentes y dominan la mente y el corazón de sus oyentes. Lo que le interesa es inculcar en sus mentes y corazones la autocracia de Jesucristo, el Nazareno sobre el asunto. De ahí la forma negativa que le da a su declaración. No dice, observen, preguntan con qué poder o en qué nombre se ha obrado esta cura. Respondo por el poder y el nombre de Jesucristo de Nazaret, en cuyas poderosas manos reside el poder para sanar todos los males de la humanidad. No. Le da un tono muy diferente a su declaración cuando la vuelve negativa y declara con enorme energía. Preguntan con qué clase de poder o en qué nombre hemos hecho esto. Respondo que es por el nombre de Jesucristo el Nazareno, y en ningún otro hay esta salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos.
Observen la acumulación de frases enfáticas para enfatizar la exclusividad del poder salvador de Jesús. En primer lugar, está la afirmación redoblada. En ningún otro hay salvación. Y luego, para que nadie la pasara por alto, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Luego está la acumulación de cláusulas, en una reiteración casi superflua de la absoluta exclusión de todos, excepto Jesús del poder de salvación. No hay ningún otro, no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, como si dijera, buscad donde quiera que haya hombres, buscad hasta los confines del cielo que los envuelve. En ningún lugar entre los hombres, en ningún lugar bajo el techo celestial, encontraréis el susurro de otro nombre en que podamos encontrar la salvación. Y luego, por último, está el curioso giro que se da a la frase, en que podamos ser salvos. La debilitamos enormemente en nuestras descuidadas reproducciones actuales, diciendo, tampoco hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. Pedro no lo expresa así. Dice, en lo cual debemos ser salvos. El acento de la necesidad está en ello. No se trata simplemente de que seamos salvos por Jesús, o que podamos ser salvos por Jesús, sino que, si somos salvos, debe ser en Él que somos salvos. No hay otra posibilidad ni en ninguna otra parte. Y con la aparición de este vigoroso deber, al final de la frase, cae el último martillo, se remata el último remache y se fija la última atadura de acero alrededor de esta tremenda afirmación de la exclusividad de la salvación, solo en Jesucristo. El tono de la declaración de Pedro, como observarán, es solo Jesús. Solo Jesús. Hay un matiz de severidad en su forma de pronunciarla, pues la ocasión exigía una afirmación ante la inquebrantable incredulidad, ante la persistente negación de los derechos reales del rey. Pero a través de toda la severidad, también resuena un matiz de exuberancia. Esta es la explicación que debe darse de la acumulación, casi sin precedentes de frases que hemos mencionado, que se complementan poco entre sí, salvo un énfasis cada vez mayor en la declaración principal, expresando en una sola palabra la desbordante emoción que inundaba el corazón del orador. El nombre de Jesús era indeciblemente precioso para Pedro, y lo era, por lo tanto, indescriptiblemente precioso para él, porque era el nombre Salvador. Es más, no lo expresaremos adecuadamente hasta que lo digamos abiertamente, porque era el único nombre salvador en todo el universo. Fue mucho para él, sin duda, haber llegado a percibir que a ese hombre quebrantado y sufriente, a quien había visto ayer colgado en la cruel cruz, se le había dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta suprema exaltación de su Maestro por sí sola debe haber llenado su alma de un deleite inmenso, pero había algo más allá de esta suprema exaltación misma que inundaba todo su ser de un gozo inefable. Era el exuberante sentido de la singularidad del oficio de Salvador de Jesús lo que presionaba para expresarse y lo encontraba vacilante en una acumulación de frases que deben parecer extravagantes a todos los que no se elevan con él a la altura de la gran visión. Jesús exaltado al trono del universo. Esa es una gran visión. Pero Jesús, el único Señor de la salvación, que tiene en sus manos las llaves de la vida y reparte a cada uno como Él quiere. Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo. Para los hombres afligidos por el pecado y desesperados, sin duda esta es una visión mucho mayor. Fue esta visión mayor la que captó la mirada alzada de Pedro. No, por supuesto, como si solo a sus ojos les fuera dado verlo. No hay nada que Pedro nos diga aquí que no nos diga una y otra vez cada escritor de este Nuevo Testamento. Pertenece, en efecto, a la esencia misma del Evangelio que predicaron estos escritores, que no se centraba precisamente en la proclamación de la salvación, sino en la predicación de Jesús como Salvador. No, por supuesto, como si solo a sus ojos les fuera dado verlo. No hay nada que Pedro nos diga aquí que no nos diga una y otra vez cada escritor de este Nuevo Testamento. Pertenece,
En efecto, a la esencia misma del Evangelio que predicaron estos escritores, que no se centraba precisamente en la proclamación de la salvación, sino en la predicación de Jesús como Salvador. Para ellos, Jesús es, en efecto, el Evangelio, y donde Jesús no está, no hay Evangelio en absoluto. Por lo tanto, es esencial en el Evangelio que la salvación se pueda obtener solo por medio de Jesús, y así se predicó desde el principio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús mismo con tanta claridad como majestuosidad. Nadie viene al Padre sino por mí. Y con la misma claridad, en esa afirmación igualmente majestuosa que nos transmiten Mateo y Lucas, en la que funda una de sus invitaciones más conmovedoras. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tras cuya única ofrenda de sí mismo no queda más sacrificio por los pecados. Se convirtió, en consecuencia, en el centro de la proclamación del Evangelio por parte de sus mensajeros acreditados, y por ello no dudaron en proclamar con valentía que solo quienes creen en Jesucristo serán salvos, y que quienes están sin Cristo no tienen esperanza ni Dios en el mundo. La vida que Dios nos ha dado, explica Juan en su indagación, está depositada para nosotros en el Hijo, y por lo tanto, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De hecho, gran parte de la ofensa radicaba en esta arrogante exclusividad del Evangelio. Incluso el judío podría haber aceptado a Jesús como rabino, enseñando un camino hacia Dios, y los gentiles de aquella época sincrética habrían recibido con aclamación a tal maestro entre la multitud de sus otros amos. Pero ni Jesús ni sus seguidores aceptaron tal designio. Tanto él como ellos reclamaban para sí el monopolio de la salvación y no toleraban a nadie a su lado. Al contemplar la amplia liberalidad del mundo romano y considerar la facilidad con que los cultos más diversos encontraron cabida en aquella tolerancia tan extensa, a veces nos preguntamos por qué, entre toda esa multitud de religiones, solo el cristianismo fue objeto de una persecución violenta e implacable. La respuesta es, por supuesto, que el cristianismo no era, ni consentiría en ser considerado, una de esas religiones multiformes. Era, y se proclamaba, la única religión válida. Y al oponerse así a todos ellos, atrajo contra sí el odio y el ataque de todos. Un autor reciente, al intentar ilustrar la actitud excluyente del cristianismo en aquellos primeros tiempos del Evangelio, comienza con una serie de citas de los grandes escritores representativos de la época: Ireneo, Tasiano, Comodiano, Tertuliano y el propio Cipriano, aquel hombre de espíritu moderado, incluso podría decirse que diplomático, de quien cabría esperar un discurso más elocuente, pero, cansado de su tarea, se interrumpe bruscamente con la observación de que, para presentar el caso en su totalidad, sería necesario citar a todos los autores cristianos y prácticamente a la totalidad de los hechos de los mártires, puesto que, según afirma, no hay uno solo que no afirme la exclusividad del cristianismo. Esto les acarreó el ridículo, aún nos lo acarrea. Les acarreó una persecución de una ferocidad sin precedentes, como aún nos acarrea el desprecio de los hombres, pero en ese signo triunfaron. El paganismo, al abalanzarse sobre ellos con furia, no los destruyó, se destruyó a sí mismo. Y nos han legado el estandarte que aún ostenta la leyenda inmaculada de solo Jesús, Jesús, el único autor de la salvación. Ahora bien, afirmar la exclusividad del cristianismo ya no es popular hoy en día, como tampoco lo fue hace 2000 años. Ya no nos arrojan a los leones cuando proclamamos a Jesús como el único Salvador que el mundo puede conocer. Su nombre, el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres por el cual deben ser salvos. Pero el mundo de hoy soporta con tanta paciencia como aquel mundo de hace 2000 años la arrogancia de tan elevadas pretensiones. Esta es, por encima de todas las anteriores, la época del estudio ávido y apreciativo de otras religiones, igual que las anteriores, la época de la indiferencia, sino de la hostilidad hacia las elevadas pretensiones de Jesús.
Se les presionará por todas partes para que reconozcan la gran verdad y bondad que se encuentra en las religiones históricas de la tierra, las elevadas concepciones de Dios que se consagran en algunas de ellas, la noble enseñanza ética que es la esencia de otras, la conmovedora compasión por la humanidad sufriente que palpita en otras. Se les presionará por todos lados para que escuchen con aprecio la voz del espíritu religioso que habla en los corazones de los hombres, quienes, sin embargo, no han aprendido a expresar sus emociones religiosas con las fórmulas con las que ustedes se han familiarizado. ¿Qué? ¿Se les preguntará? ¿Rehusarán dar la bienvenida a las aspiraciones del alma cristiana por naturaleza? ¿No reconocerán de corazón el servicio que miles de personas que nunca han oído su nombre terrenal rinden al Cristo esencial? ¿O que, habiéndolo oído, no han apreciado correctamente su carácter único? ¿Olvidarán que el hombre Cristo Jesús fue la palabra de Dios antes de encarnarse y sigue siendo a través de los siglos la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo? ¿Se atreverán a negar a su gracia soberana el derecho de vivificar a quien Él quiera, bajo cualquier cielo e invocando a Dios por cualquier nombre humano? ¿O se negarán a reconocer las acciones de su inspiración en los corazones de los hombres, porque en verdad no pronuncian sus palabras ni juran en sus símbolos? Te será difícil resistir las súplicas engañosas con las que te engatusarán y conservar en tu corazón, no diré ahora en tus labios, los ecos de la gran declaración de Pedro, de que en ningún otro que no sea Jesús hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Os ruego que, cuando la tentación de admitir a otros salvadores junto a Él, de reconocer otros nombres como igualmente poderosos que este nombre único de Jesús, sea fuerte, recordéis tres cosas. Recordad la gran comisión. Recordad el peligro que corre en vuestras almas. Recordad el honor de Jesucristo vuestro Salvador. Recordemos la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, declaró nuestro Salvador al ascender a su trono. Id, pues, mandó a sus discípulos, y haced discípulos de todas las naciones. ¿Fue esta gran comisión el gran error de la historia? Ha exigido todo el heroísmo que la Iglesia ha podido reunir para realizar siquiera los esfuerzos tentativos que ha podido hacer para cumplirla. Y cada paso del camino ha sido regado por torrentes de su mejor sangre. Hemos llegado ahora, por fin, a verla con mayor claridad y a comprender el error de juicio, o mejor dicho, el punto de vista profundamente desviado, sobre el que todo se fundó. Desde nuestra posición superior, ¿acaso diremos que todas las naciones ya están en el camino correcto y no necesitan instrucción nuestra para encontrarlo? Que la verdad esencial ya está a su alcance y que se les puede confiar su guía. Que, guiados así por el Logos, no pueden faltar a la vida. Evidentemente, tal no era la visión de nuestro Salvador, a quien reconocemos como el Logos, a cuya guía confiamos el mundo, y quien se proclamó a sí mismo la verdad, pues de lo contrario, jamás habría enviado a su iglesia a esta misión, en tal caso, inútil, si no nociva. Y si tal es nuestra visión, jamás emprenderemos esta gran misión en la que reside, sin embargo, la razón misma de la existencia de la iglesia en la tierra. Solo si comprendemos la perspectiva de los apóstoles y podemos afirmar con la misma claridad de convicción que ellos sintieron, que la salvación se encuentra únicamente en Jesús, seremos inspirados con el celo que los llenó para evangelizar al mundo. El espíritu misionero, después de todo, está inmortalizado en las grandes campañas de Pablo. Solo los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La salvación del mundo depende, pues, en nuestro lenguaje humano, de la claridad y la fuerza de nuestra convicción de que la salvación se encuentra únicamente en Jesús, de que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que puedan ser salvos. Oh, la crueldad de esa indiferencia, esa mal llamada amplitud de miras que pretende negar a un mundo perecedero el único remedio, con el pretexto, en efecto, de que no es necesario. Oh, recuerda que el mundo entero yace en la iniquidad.
enfermo mortalmente por la terrible enfermedad del pecado, y que tienes en tus manos el único antídoto, la única agua de vida que puede purificar el pecado y restaurar la salud y la belleza espirituales. Recuerda la gran comisión y recuerden el peligro que corren sus almas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y los llama a Él, ustedes que están cansados y agobiados por el peso de sus pecados. Les señala sus manos y pies heridos, su costado traspasado. Les señala su sangre derramada. Les señala su sacrificio consumado y la gran promesa del Padre. Basta. En Él les proclama que por fin se ha abierto el acceso al Padre, a su perdón y a su amor. Él puede salvar completamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Les ruega que vengan. Les recalca la magnitud de la oportunidad, la magnitud del peligro. Les exhorta con la gran promesa. El que crea será salvo. Les advierte con firmeza. El que no crea se perderá. Despreciaréis tan grande salvación, anunciada por el Señor y confirmada por quienes lo oyeron, con el testimonio de Dios mismo mediante las maravillas de su gracia, dentro y fuera de nosotros. Y todo porque, en verdad, no podemos creer que no haya otro camino. Otros maestros reclamarán vuestra atención. Otros guías intentarán orientaros. La sabiduría del mundo se burlará de vuestra estrechez de miras y os mostrará otros caminos hacia Dios. Os encargo, por el bien de vuestras almas. ¿Y qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Que tengáis siempre presente que el mundo, con su sabiduría, jamás ha alcanzado el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Que quienes se empeñan en perecer desprecien la palabra de la cruz como una necedad. Vosotros, los que buscáis la salvación, recordad bien que es el poder de Dios para la salvación, sin el cual no hay salvación. Por el bien de vuestras almas, os encargo que recordéis que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, que nadie viene ni puede venir al Padre sino por Él, que toda la vida que hay en el mundo está en Él, y solo el que lo tiene a Él tiene la vida, mientras que el que no lo tiene, no tiene la vida. Escuchad las solemnes palabras del apóstol del amor. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, Él, y solo Él, tiene también al Padre. Tengamos esto muy presente. No hay acceso a Dios para los pecadores, sino por la sangre de Jesucristo. Ah, ya sé lo que dicen. Son de los que han creído en Jesús. Sus corazones rebosan de gozo porque se encuentran en Él, y estando en Él, disfrutan de su salvación. Les encargo, pues, hermanos, compañeros de la vida bendita, recuerden los derechos de su Señor y Salvador, que su honor sea precioso a sus ojos. Les he encomendado con las palabras de Pablo que nadie les robe su corona. Les encargo ahora con mayor insistencia que nadie le robe a su Salvador la suya. En Él, y solo en Él, está la redención. En sus manos, como Señor soberano de la salvación, Él tiene todos los vestigios de la vida. Estando a la diestra de Dios exaltado, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, es Él, y solo Él, quien derrama sobre la tierra todas las corrientes de influencia que conducen a la salvación. Di en tu corazón y proclama con tus labios, para que todos los hombres lo sepan con certeza, que Dios ha hecho a este Jesús Señor y Cristo, y fuera de Él no hay otro. Procurad honrarlo siempre en vuestro corazón y proclamarlo incesantemente con vuestra voz como el único Salvador que el mundo puede tener jamás, ya que en ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo así le rendiréis la gloria que le corresponde. Porque cuando no había nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro de la salvación, ni romper sus sellos, este hombre fue considerado digno de soportar los dolores de la muerte por las ofensas de los hombres, digno de resucitar de entre los muertos para su justificación, digno de ser exaltado al trono de Dios y de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Aquel por cuya mano se ha obrado la salvación, Él es y sigue siendo el único Señor de la salvación, y fuera de Él no hay semejante.
que esta buena confesión, les ruego, resuene en todos los rincones de su vida y llene con su voz lo más recóndito de sus almas. Por encima incluso de la gran comisión, por encima incluso del peligro de sus propias almas, recuerden como deben recordar quienes le deben todo a Él. El honor debido a Jesucristo, el Salvador, el único Salvador de este mundo perdido. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.